¿Qué es la disociación de la personalidad? La disociación como síntoma se refiere a un mecanismo de defensa, o generalmente lo encontramos como eso, en el que una persona, por alguna razón, el contenido representativo o el contenido que la perspectiva acerca del mundo, que puede ser tener que ver con su identidad o con la opinión de lo que pasa fuera de él, por alguna manera como se cambia, ¿no? Se trastoca, se disuelve, no queda completamente definido. La disociación como hecho, como facto, es esta no definición de un contenido que puede incluso ser intercambiado por otro. Generalmente lo encontramos en personas que pudieran tener o haber sufrido alguna circunstancia violenta, traumática, agresiva, en la cual el contenido de este episodio resulta tan significativo que no se puede ver y se cambia, ¿no? Esto es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y que puede ser transitorio o ser parte de otro tipo de trastornos. Como trastorno, como tal, cuando hablamos de la disociación de la personalidad, nos referimos a un tipo de paciente o de persona en la que no existe una definición concreta, estable, en lo que respecta a su identidad, su personalidad, el contenido ideológico, la representación de su propio ser, etc. Generalmente este tipo de trastornos encontramos dentro del espectro de casos de personalidades esquizofrenoides, de personalidades prepsicóticas o psicóticas. Sin embargo, para hablar de un caso de disociación como tal, nos referimos a alguien en la que puede haber síntomas de su opinión físicos, pero que resultan ser delirantes, que en algún sentido es no sé exactamente qué me pasa, no sé exactamente quién soy, cometo constantemente errores, de alguna manera también no queda bien claro exactamente para dónde voy, desde dónde vengo, por qué hago lo que hago, etc. Eso es un trastorno. ¿Cuál es el causante de este trastorno? Generalmente encontramos una prevalencia de casos dentro de esta disociación, personas que han vivido circunstancias familiares un tanto caóticas. Podemos dar una explicación a dos niveles, una explicación biológica y una explicación psicológica de conformación familiar. A nivel orgánico biológico, reconocemos algunas fallas a nivel límbico, pueden existir algunas fallas a nivel de la corteza cerebral, algunas cuestiones ahí también hormonales y fallas en la recepción o producción de algunos neurotransmisores que generan fallas a nivel de la concretación de la figura o de la identidad. A nivel familiar o sistémico o social, como quieran llamarlo, encontramos generalmente, como lo decía hace un rato, personas que han vivido en circunstancias familiares en donde no queda exactamente claro la intención de la familia, no queda clara la finalidad de la conformación de este grupo familiar. Encontramos familias generalmente desorganizadas en cuanto a sus roles, sus reglas, familias en las que los lenguajes o los sentidos comunicacionales en estas familias son dispersos, no son muy lógicos. Resaltamos de aquí, o han sido significativas las investigaciones de personas como Gregory Bateson, Václavic, D. Scheiser, algunos autores que hablan de lo que conocemos como lenguaje de doble vínculo. El lenguaje de doble vínculo es una circunstancia comunicacional en la que no queda exactamente claro el motivo de este lenguaje. Se dan comunicaciones incoherentes, las reglas son establecidas de una forma también imprecisa, y este sujeto en una relación doble vincular nunca termina por saber exactamente qué se espera de él. No saber qué se espera de uno mismo genera fallas a nivel de la identidad. Es decir, no sé exactamente quién soy, no sé exactamente qué se espera de mí, qué pasa conmigo, hacia dónde voy, de dónde provengo, qué hago aquí. Preguntas existenciales que recurren en nosotros y que son importantes para definirnos como personas. En el caso de estos pacientes encontramos familias en donde no ha habido una confirmación de esto, un ambiente que permita decir esto eres, ¿sí? Y entonces el mecanismo disociativo aparece como una compensación a esa inseguridad. Este mecanismo disociativo aparece como una compensación a esta irregularidad en el lenguaje, a esta irregularidad en la identidad,
a esta irregularidad en relación a la perspectiva y expectativa acerca del mundo. ¿Sí? Debemos recordar que la conformación de la identidad, una de las cosas que la conforman es la presencia de saber quién soy, saber para qué estoy aquí y cuando menos saber cómo me puede ir, o una opinión acerca de cómo puede ir, que son las expectativas. En el caso del paciente disociativo existe mucha dificultad para poder decir exactamente quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Entonces, es por eso que entra el síntoma disocial. ¿Sí? Como este traspapelamiento de las verdades en relación a la propia identidad. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Pueden existir pacientes en relación a la gravedad de su trastorno que puedan tener dificultades de entrada para relacionarse con sus pares, que puedan tener conflictos con la autoridad, personas que puedan ser como erráticos en la toma de decisiones, en la permanencia en sus empleos. Podemos tener, en casos más graves, pacientes que tengan algunos síntomas delirantes, que pueden existir a nivel físico, como pacientes que puedan decir, es que no te das cuenta, es que yo me veo así, es que yo tengo esto, ¿a poco no te das cuenta de mí? Yo sí lo siento. Recuerdo la ocasión de un paciente que decía, es que yo tengo muchos granos en la cara, yo me veo muy feo. Sí, y era un asunto como persistente, ¿no? Pueden existir también pacientes que tengan muchas dificultades para reconocer emociones y que esta dificultad para reconocer emociones los lleva a tener comportamientos de nuevo muy erráticos, compensatorios. Puede ser pacientes que pueden ser confundidos también con algunos limítrofes o con trastornos bipolares o de lo que se considera bipolaridad o maníaco-depresivos, justamente por esta imposibilidad para decir esto soy. ¿Sí me explico? Son confundidos con el limítrofe por esta imposibilidad de mantenerse al margen. El paciente limítrofe es un paciente que padece, entre sus características, algunos que entran en lo neurótico, comportamientos perversos, comportamientos psicóticos o delirantes. Y por esa razón, como se mantiene como al límite y no puede tener la estabilidad, y eso hace que tenga confrontamientos con la realidad y con la autoridad y padres, etc. El paciente disociativo se encuentra en una circunstancia muy parecida y con este trabajo poder decir esto soy, aquí estoy, y a diferencia del limítrofe, que hay una tendencia a colocarse en posiciones muy dispersas, el disociativo simplemente no sabe qué pasa con él y por esa razón nunca puede estar como con una idea clara acerca de qué pasa conmigo. ¿Sí me explico? A nivel social hablamos de este asunto familiar, pero también de contexto, generalmente contextos de agravamiento de las circunstancias naturales, por ejemplo de desamparo, de vulnerabilidad, de poco acceso a la educación, de poco acceso a la salud pública. Ambientes de violencia también pueden generar este tipo de trastornos. ¿Cuál es el tratamiento? Existen numerosos en la actualidad. La psicoterapia clásica es clásica en el sentido de lo psicoanalítico, no me refiero a eso, me refiero a la imagen clásica de la psicoterapia y del acompañamiento terapéutico. Es uno de los recursos más importantes, tomando en cuenta que la teoría y la práctica nos demuestran la imposibilidad del paciente para mantenerse estable, para tener identidad. El tratamiento terapéutico es útil más allá del sentido interpretativo, del sentido de acompañamiento, de constancia con la realidad. En la psicoterapia se pueden encontrar hacer recursos clínicos que le permitan a los pacientes como mantenerse anclado, verificar la inconsistencia de sus pensamientos, verificar la inconsistencia de su comportamiento, verificar hasta dónde pueden existir otras formas de comunicarse con el mundo externo a través de su cuerpo, a través de sus palabras, etc. Y en relación a estos objetivos que tiene la psicoterapia, pueden existir también otro tipo de recursos ambientales, espirituales y religiosos, deportivos, que también pueden ser útiles. Con los pacientes disociales es muy útil que la familia pueda estar también en tratamiento para que dentro del sistema familiar ejerzan otras formas de comunicarse y de tratarse que colaboren a la conformación de una dinámica que dé continente emocional a este paciente.
Imagínalo como una membrana. Si pudiéramos imaginarnos al yo como una estructura, pudiéramos decir que es una membrana que tiene como una capita, ¿no?, que le da cuerpo. Cuando uno es muy pequeño, esta membrana es muy primitiva, es una membrana que puede tener fugas. Es una membrana muy delgada en algunas partes, muy fuerte en otras. Más fuerte en lo instintivo, más gruesa en lo instintivo, pero más delgada en la parte social. La función de la familia, de las figuras parentales, es de dar como solidez a esta membrana. Por eso hablamos del yo auxiliar. En ese sentido, este yo auxiliar colabora para que esta membrana se endurezca y genere una identidad. El paciente disocial ha carecido de eso, pero el disociativo ha carecido de eso, de equilibrio de constancia. En ese sentido, la lógica de la psicoterapia es la de dar este continente al paciente, si conformarlo, darle constancia, darle cobertura, cosa que resulta complicada también. No solo a nivel técnico ni a nivel teórico, sino que resulta un reto para el psicoterapeuta esto, puesto que entonces, si de por sí sabemos que el asunto transferencial es difícil en la psicoterapia, prestar tus funciones yoicas a un paciente que necesite, que es tan inestable en su constancia, en su membrana yoica, es muy cansado. Y en ese sentido, las intervenciones tienen que ir a dos niveles, en relación al cuidado del paciente, y tienen que ser pensadas a nivel del paciente, pero también pensadas a nivel del clínico. ¿Sí? Generalmente, para quienes atienden este tipo de pacientes, la recomendación es que tengas tu análisis propio, o que cuando no los ejerces los recursos personales, para también tu satisfacción personal, que puede ser de nuevo la psicoterapia, o mantén grupos de trabajo, de estudio con otros colegas, supervisa tus casos, y por qué no, ten la oportunidad de tener tus espacios libres con tu familia y contigo mismo, ¿no? ¿Qué más? Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Muy bien, de nada.